Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conchito Mare. Yo soy Takaesu. Yo soy Arti. Yo soy Cintia. Y comenzamos. Uy, fui al Convini. El Convini que está acá a 2 cuadras. Ya. ¿Has visto cómo habla la japonesa? Ah, la ñaja ñaja. Sí, en realidad. No, ese. Una señora de 40 años, no jodas. Yo creo que esa es etiqueta social, tío. O sea, Pero acá ya tan exagerado. Tú tienes el nombre. Pero sigue siendo de etiqueta Tienes social. el nombre, tiene un nombre, ¿sabes? En Japón. Lo que pasa es que en Japón existe una actitud que tienen algunas chicas, que, bueno, estas chicas se las llama buriko. Sí, las buriko son estas chicas que intentan fingir la voz y para obtener algo. Para obtener algo. O sea, intentan actuar un poco infantiles, así como que... O sea, yo siempre lo he visto en atención al público, ¿no? Claro. Más que nada, ¿no? No, pero también en la... O sea, ahí en la sociedad, así, sí, claro. así en tu seikatsu normal, así, encuentra. Seikatsu. Algo de comen. En tu vida normal, en tu vida cotidiana. Yo, por ejemplo, cuando entré a trabajar a esta empresa, hay una japonesa que tendrá pues sus 50 y pocos años. Y ella te habla, pero así, definitivamente esa no es su voz. Muy fingida. Y todo el día, o sea, ¿cómo puede fingir todo el día? Pero para nosotros los latinos es una voz aniñada. Pues, sí, ¿no? claro, o sea, te habla como una niñita. Pero se nota que no es su voz, pues, o sea. Tú sabes, pues la has escuchado en algún momento, seguro, ¿no? No la he escuchado, pero se nota, pues, o sea, es imposible que tenga esa voz. Claro, no es ella. No es ella. Ya, pero eso en Japón, o sea, para nosotros nos choca, pues, ¿cierto? Pero acá es normal. Pero pues. para los japoneses, o sea, yo sí he escuchado, no todos los japoneses, pero algunos, o sea, no les llama la atención. Como que es así y ya está. O sea, no les toman como no me que... importa, ¿no? Ajá, o sea, de repente a nosotros nos causa un poquito más de... Nos enerva más, ¿no? Sí, Dices, claro. ¿por qué habla así, no? Pero a los monjas es como que, habla así, está bien, pues, ¿no? Porque están acostumbrados. Pues, están acostumbrados, pero... Y también, o sea, lo notan, pues, saben pero cuando... en lo que tú dices de obtener, como que obtener qué. Fingir para obtener, por ejemplo, 1, atención. 2 es Obviamente, si hablas así vas a llamar la atención. Claro, ¿cierto? justamente por eso. Llaman la atención y aparte, obtener cosas como un papakatsu que viene a ser como tu sugar, ¿no? Intentan conseguir un sugar. Voy a hablar ¿no? así entonces. Pero si eso es lo que quieren y les funciona, ¿en qué parte están mal? No siempre funciona. Lo que pasa es que siempre están a la cacería de gente que caiga. Tú que has estudiado, por ejemplo, aquí en Japón, ¿nunca has visto chicas que hacen eso? ¿Puedes creer? Bueno, sí. En el colegio, sí, claro. Llegan a un punto en que... llegan así. Sí, claro. ¿No? Y también así su madre. No, ya, una bebé. ya está bien, pues, pero o sea... Pero ¿qué está mal? O sea... ¿Qué está mal? No o está sea, mal, solamente que uno que la miras y dices... Yo lo veo porque como que te da como... No, a mí me da cólera. A ti te gusta. Digamos que No, a mí me da cólera. O sea, no me gusta. Vamos a poner la situación, entonces. Digamos que el señor Takaesu está caminando por la calle y viene una de estas buriko que tiene más edad que tú. Digamos que tiene por ahí unos 50 años, pero se viste como una chibola de 20 años. También hay, como claro, yo. También hay. Yo 45. Que se ve una chibola de 20 Yo no hablo así, años. pero... No, claro. No hablo así, pues. Ya, digamos que viene esta mujer, viene y te comienza... En un contexto de bar. Está en un bar, ya. ¿Ah? Estoy en un bar, ya, tomando michela y tal. No, estás caminando por la calle. La situación es esa. Estás caminando por la calle y te agarra tu pechito y te dice ¡Anicha! Me voy, Sawacha dame, le digo, o sea, y me voy. No, así. No, le paro bola, ya está. O sea, no. Bueno, normal. Y para el que no está acostumbrado, porque tú tienes tiempo en Nihon, ¿no? Pero existen extranjeros que vienen acá. Los turistas. Los turistas, o por ejemplo vienen... pero si le gusta. ¿Cómo? Si le gusta eso. Lo que pasa es que no se, pero es que no se trata de que le guste. Lo que pasa es que es algo que no conoce. Entonces, como no conoce, se van a aprovechar o sea, lo van a agarrar de huevonazo, ¿ves? Bueno, pero ya pues, es problema de él que cae, ¿no? No lo sé. Lo que pasa es que
¿Puedo decir el caso que está sucediendo ahorita sobre una... Ya, acá me pones un pito. O sea, cuando diga el nombre, ¿ya? ¿De qué tamaño? Ya, se llama... Se regaló. En edición, por favor, haz tu trabajo. Ya, entonces, bueno, esta chica es una TikToker. Se llama... Me ponen ahí, ya. Se llama... Lo que pasa es que esta chica hace el gesto de Burico y invitó a un streamer peruano que vino hace poco, que también... ¡Acá me pones otro pito! Se llama... Y vino de Perú. Lo que pasa es que como él no está acostumbrado a lo que es la cultura japonesa, no se daba cuenta de que la chica, bueno, se está aprovechando de este chico. No se da cuenta. ¿Pero aprovechándose en qué sentido? Se está aprovechando en el sentido de que está buscando sus seguidores, está buscando aprobación de su gente, está buscando visualización, y el hombre no se da cuenta que se está aprovechando, porque otra cosa es que dentro de ¿Pero tú crees que no se da cuenta realmente? O sea, sí. Se hace el que no se da cuenta. No, yo creo que no se da cuenta porque el hombre... En este caso, de los dos, ¿quién es más grande? ¿Cómo? ¿Quién es más grande? O sea, ¿quién es? En cuestión a producción y tener más vistas y todo. ¿Por mucho? ¿Por lejos? Por mucho. Por robo. Mucho. Ella. No, él. Okay. Y ella, cuando conoció a Sacha, ella tenía unos 30,000 seguidores, ponte, ¿no? No llegaba ni a los 100,000. Entonces, ¿qué sucede? Jaló gente de un lugar, y no solamente quería jalar su gente, también, o sea, se aprovechaba en otra forma. Es que también la niña tiene carisma. O sea, yo la he visto. Claro, la niña sí es graciosa, bueno, y todo. Me hace reír y es ocurrente. Claro, es ocurrente. Es rápida, o sea, claro. Y por eso que tiene los seguidores que tiene. Pero no solamente eso, pues. O sea, tú te das cuenta dentro de un stream que hizo, te das cuenta de cómo está maquinando a la chica para aprovecharse. Pero, weón, es su habilidad, pues. Claro. Es su habilidad. Ella vive de eso. Claro, ella vive de eso. Ahorita ella vive de eso. Ahora a lo que yo voy es que si un extranjero que viene acá y no está acostumbrado a la cultura japonesa, es muy fácil que un Buriko se aproveche de él. Como se pueden aprovechar de gente que entra a un bar, de los jaladores y todo eso, y te entras por 3 chelas. Entonces, ¿cuál es la comparación? Te cobran 15 lucas, o sea. Ahora te das cuenta de que, o sea, ¿está bien o está mal eso? ¿Cómo lo ves? Para mí está de puta madre, está perfecto. Está perfecto que alguien se aproveche de alguien. No le está robando, o sea, ¿en qué contexto están juntos, pues? Claro, o sea, ¿en qué contexto ellos están haciendo en stream un video juntos, pues? O sea, ¿quién invitó a quién? ¿Por qué le invitaron? Claro, la chica como que le tiró su anzuelo, ¿no? Le dijo, yo te puedo hacer el tour desde Tokio a Osaka, claro, de Tokio a Osaka. Vente a Osaka que yo te voy a hacer el tour. Entonces, y le dijo, pues, o sea, dentro del live que están haciendo stream, le voy a escribir a la chica. A ver, yo voy a meter una pregunta. Ya. Por ejemplo, nosotros estamos intentando crecer, ¿no?, en la plataforma. Claro. Y tal, ¿ya? A ti te escribe un streamer o un youtuber grande, ¿no? Claro. Y te dice, tío, hazme un tourcito, pues, por claro. Tokio, Gumma, que chucha. Ya, yo voy. Pero y le doy también. Porque es grande. Oye. Le doy. Claro. ¿Qué cosa? O sea, vamos, pues, no con todo. Con todo, vamos con todo. Entonces, es una forma que te estás aprovechando ahí, weón. ¿Cómo? No, o sea... En realidad sí me voy a aprovechar. O sea, le voy a decir, la chica está aprovechando esa oportunidad, weón. Y está bien. Está de puta madre. Está bien, sino que yo voy a la actitud así de la Buriko. O sea, ¿te parece mal que...? No es que me parezca, me jode, o sea, me fastidia. Me enerva, ¿sabes por qué? Porque hablas así. Claro, ¿por qué chucha hablas así? Adulto. Claro. Bueno, sí, claro. Yo creo que a mí también. Pero la forma, por ejemplo, del stream... Está, mira, en este caso son dos cosas. ¿Ya? Claro. La chica en este caso está obteniendo algo. Sí. Ciertos seguidores y tal. Claro. De pata, ¿no? Ahora lo que yo voy es que en un tema de un convene y tal. Puta madre. Oye, pero yo también. O sea, yo estoy comprando, pues yo estoy ahí, no me puedo ir, tengo que comprarlo. O sea, no voy a decir nada, pero yo trabajo en convene también. Entonces, antes me molestaba más. Decía, ¿por qué hablas así? No? Ya, y cuando tú hablas japonés, ¿tú no cambias la voz? ¿Te cambia la voz? No, yo cambio gestos.
No, pero el tono de voz también te cambia. No vas a decir que no, te cambia la voz. ¿Sí? Yo cuando llamo No, al no, colegio para mí, o cuando no sé. llamo a los Eres hospitales más suave. a sacar cita, te cambia la voz. O sea, no vas a decir moshi moshi. Cambia la voz. ¿Cuánto? O también cuando hablas inglés. Tú, Darty, que hablas inglés, ¿cambia tu voz? No lo sé, es que yo siempre voy a ser peruano. No tengo. Eso no tiene nada que ver. Eso A no mí se tiene me nada nota que de ver. lejos que yo no soy nativo, por ejemplo, o sea, cuando hablo inglés, se nota que no soy nativo. O sea, tengo mi acento, ¿no? En mi O sea, Hongo claro, de también, en repente japonés tú también tengo mi acento. no puedes cambiar el acento o no quieres, entonces tú hablas normal. No es una ya, reticencia, no, ya, simplemente pero- es natural, ¿no? Ya, pero Yo sí, No, yo ya sí. es que es el tema, pues. O sea, por Yo sí cambio. ejemplo, ¿no? Tú y yo trabajamos juntos, ¿no? Claro. Y tú me haces un chiste huevón. Y yo te digo, puta, qué chiste hasta el culo. Fuera acá, ¿no? Pero Ya. tú sabes que me río, pues, por dentro y es la confianza, ¿no? Te ríes que mi- no hay risa. Pero mi mismo pata ponja me hace un chiste y digo, ay, qué bueno. Y nada. Y es diferente, pues. Porque yo ya también lo conozco al pata, pues. Y sé cómo tengo que reaccionar. Y finges. Sí, obvio. Takaeso, tú cuando hablas portugués, cambia tu acento. Sí, Yo te he sí, escuchado. Cambia. Cambia. Cuando hablas japonés Cuando habla también te cambia el acento. un ¿Ya idioma, ves? cambia. Sí, cambia el acento. No lo vas a hablar igual. De repente tú no lo notas, pero... O sea, no vas a lo decir, notas. oi, tudo bem. No, ya le vas a cambiar. ¿Cómo, No cómo? vas a decir, A ver. oi, tudo bem. No, ya le cambia. No, pues es que también Oi, depende... tudo bem, tá tudo bem pero es que también vocês. depende con qué ¿Ya persona... ves? Estás con quién cambiando. estás hablando. Mira, está Pero lo estoy cambiando haciendo el a acento. propósito. Pero Estoy ya haciendo a no, propósito. Pero también depende con quién estás hablando, pues cuánta confianza tienes, pues. Si es tu jefe, si es un pata que lo ves de tu trabajo y después no lo ves por fuera, pues si es tu amigo, es tu familia. Pues. Konnichiwa, minasan. No sé, Sanka no itadaki arigatou gozaimasu. La tuya, por si acaso. ¿qué estás en un noticiero o qué cosa? Weón? ¿Qué? Así hablas tú. ¿Cómo? Así hablas. No, estoy japonés? fingiendo la voz. Ah, está. Estoy fingiendo la voz, pues. Bueno, sí, yo sí cambio el tono. de No, voz. pues, pero por ejemplo, ¿no? En mi chamba, yo no digo ese, o sea, no digo así. Y me meto a fumar el puchito. Y, ¿Ya ves? Porque ya me conocen y si no, voten, si no les gusta, ¿no? O sea, Claro. Mm. No sé, yo pienso pero ya es la confianza que yo tengo con ellos, ¿no? Porque no hay algo que ellos me digan, no me gusta cómo hablas, te voto. No. Mm. Y hay otras cosas también que hay por acá, ¿no? Que es lo que es tsundere. ¿Sabes qué es tsundere? No. Explica, Tsundere es la persona que, por ejemplo, es muy brusca para hablar, siempre tiene reticencia con los demás, o sea, siempre hay así como que no quiere andar contigo, ¿Una tensión? es como una persona que es antisocial, parece antisocial. Ay, sí, yo tengo un jefe Pero, así. pero luego se va volviendo, Simpático. más suave contigo porque te va conociendo. No, ese jefe es con todos así, habla con todos igual y Ah, es nunca basura. cambia. Sí, es muy déspota para hablar y es como que no te da ganas de decirle ¿En serio? nada. Sí, horrible. Oh Me my cae God. súper Un mal. robot. Yo lo veo y ya me da cólera de verlo te nada cae. más. Se te Sí. cae el día. Y más si le tengo que preguntar algo, peor cuando me responde. O sea, peor Sí. cuando te responde. Sí, porque te habla así de una manera repente tan es que tú le fría. tienes que decir de repente. Ah, puede ser, ¿no? Comienza, puede ¿no? ser. Voy a fingir la voz Ya, entonces. eso de ahí es Neko Kaburi. Ok. El Neko Kaburi es también una persona, o sea, se liga a las buriko porque esta persona sí se aprovecha de la gente. O sea, su actitud es para aprovecharse de la gente. Esta es Neko Kaburi. Voy a hacer Neko Kaburi entonces. O sea, Tú, si De quieres- repente me habla bien, de repente cambia. Ah, de repente, conmigo no sé. Y ya me cae mejor. le pone. Voy a le pone- No, pues, pero, o sea, punteas. a ver, yo digo, mientras que a ti nada te afecte, o sea, normal. Si quieres ser un perro, un gato, lo que tú quieras, está de puta A madre. mí, realmente, como cuando yo escucho esa vocecita de mierda Te da cólera. ¡Mierda! Ya, pero tú eres renegón, tú eres higadín. ¿Y qué pasa si tu hijita cuando ya va a la secundaria comienza a hacerte? ¿Será? Ya, ¿tú ¿Qué querías? haces? A ver. Es que mi hija no es así. No, pero tú no vas a saber Pero de repente por ahorita. Mira, ¿quién Claro, sabe? ¿Quién por sabe? moda. Ya, Mira, claro. a tus 14, 15, uno que no ha hecho por Claro. nada. Pero esas son cosas que tú no puedes controlar. Pues. ¿Y qué haces? Ya no. Ya pues, hijo. Ya, por ejemplo, ¿qué prefieres? Que Pobrecita. hable así o que se haga un tatuaje y no te diga. ¿Cómo así? Porque yo me hice tatuaje por moda y el primero, ¿no? ¿Y qué te dijo tu viejo? No, pero estaba viejo, ¿no? Pero igual me dijo, ¡ta madre! Ah, sí, mi mamá también cero tatuajes, ¿ah? Ay, sí, y si, bueno, y si te hubieses escrito el nombre de una chica o algo. No, pero ahí ya sí. Ay, sí. Pachi. ¡Imbécil! Claro. Ah, pues la gente mayor yo creo que no está mucho con los tatuajes. Sí, pues. Es que en realidad, bueno, nosotros ahorita, pero también para la generación nueva, somos arcaicos para ellos, pues, ¿no? O sea, hay cosas que. Ponte que tu hija se quiere hacer un tatuaje, ¿tú le haces decir algo?
Claro, que lo dudo porque no tiene, o sea, el umbral del dolor así como yo, ¿no? Que yo, o sea, yo sí. Bueno, si mis hijos quieren hacerse tatuajes, ¿qué les voy a decir? No creo. Yo los tengo normales. Pero si sucediera, pues que son, así como te digo, son cosas que uno no puede controlar, pero puede dirigir No, ya, de pero alguna forma. pero volviendo al tema del Sí, bueno, se están muriendo por el tatuaje. Ahorita brico y vamos a tal, mostrar nuestros tatuajes. del brico y tal. Yo no tengo. Es una forma de... Lo hacen conscientemente. Yo me imagino que hay gente que también lo hace inconscientemente. Que la sociedad es así. Por ejemplo, hay mucha gente No que creo ve... que alguien lo haga inconsciente. Hay gente que ve videos de Japón, de comediantes y tal, o doramas o películas, y dicen, hasta que los ponjas no saben actuar, ¿no? Porque dicen, que hacen muy así y tal. Pero de ahí vienen, Claro. y los japoneses son así, weón. Así pues, son así. A ver, espérate. De repente es impuesto por las reglas, los Ya. formalismos, pero el japonés es así, weón. Mira, hace poquito Entonces, yo no sé. hace poquito hablamos de una de una influencer o no sé cómo se le llama, El piso. la que citó el piso, la que hizo Doguesa, la disculpa es en el piso. Que ¿Ya? eso fue más armado que... Ese fue recontra armado. Tú me vas a decir que los japoneses son así, viendo Pero todo en el ciertas ahorita ya se toman más al humor. Por ejemplo, el voleibolista que metió un mate y le dio a una reportera y se tiró al piso y ¿Qué, tal. japonés? Sí, japonés, pero lo hizo en son de broma, pues. Ah. Lo hizo en son de broma. Entonces es como que algo ya muy extremo, es antiguo. Sí, eso es antiguo, creo. Antiguamente se veía, pero ahora. Y ahora no. es como que una burla, ¿no? Ujú. Pero hay muchas actitudes que son overreacted. muy fingido. Muy fingidas. muy fingido. Como si yo supiera hablar inglés, weón. Overreacted es otra cosa. O sea, es ya muy fingida y uno piensa que, es que el japonés es así, weón. Sí, es verdad. Cuando El se japonés disculpa, es se me así. hace. Sí, claro. Y tú dices, puta. Pero el mismo japonés se da cuenta cuando no es real, puede ser la disculpa. No, Por eso claro, que reniega, pero pues. es como que un formalismo así de que ya se hace porque ya se hace. Claro, bueno. Entonces el mismo japonés como que ya está muy instalado en la sociedad y ya lo acepta de una manera natural. Mm. Por más que sea fingido, ¿no? Porque, o sea, el japonés puede decir, pero ya es así, ¿no? Porque cuando hay realmente una ceremonia directa de hacer el doguesa, te das cuenta de que sí es en una graduaciones disculpa. en su estudio de colegio y tal, Ya. tienen sus ciertos ¿Protocolos? y hacen ciertas cosas de una manera determinada. Claro. Y Ah, es como que tú me digas, qué ridículo, pero es así, pues. Eso Como es puede ser en verdad. Perú. Que se te en enseñan México. cómo tienes que inclinar la cabeza, cuántos grados tiene que. Claro. Es que mira, ya, yo considero que al final el ser humano nunca está contento con nada, Ujú. porque hay gente que te da la mano Ujú. y te hace así, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y te hace te pone la mano suavecita y pues, te hace, salúdame como hombre, pues no jodas, pues. Tienes que darme la mano fuerte. O como te dan un abrazo y es como que. Y te hacen así. ¡Abrázame, Ah, qué escucha! horrible, claro. Vas a abrazar, abraza bien. Yo he visto esa huevada en los colegios así de que la chibola haga. Pero es que también tú me dijiste que muchas veces los niños no quieren. El abrazo efusivo. De nosotros. De nosotros, De del nosotros latino. los latinos. Es que yo he visto que, por ejemplo, una niña en una carrera gana, ¿no? Y los papás, en lugar de abrazar como nosotros lo haríamos, yo he visto que agarran a la niña y le hacen. Pero es que no saben, pues. Claro, es que ellos no saben de abrazos, no saben de No, esos. pero es que no quieran, pues, sino es que no saben. Claro, no están acostumbrados, pues, ¿no? No están acostumbrados Entonces, a los pero abrazos. para mí, como que lo veo un poco frío, ¿no? Como un poco Claro, es que ellos son fríos, pues los japoneses Claro. son fríos. pero muchas veces Pero también. eso tampoco significa que no amen, pues. Pero Claro. muchas veces los niños también no les gusta que sean muy efusivos a la hora de dar cariño, ¿no? Depende también de las edades, pues, estás adolescente, chibolito, Más los no sé. los que somos de otra generación. Ya mira, por ejemplo, no te doy un ejemplo ya. Hace poco fueron las Olimpiadas de invierno, de deportes de invierno, ¿Gana? pues en Italia. En Italia. No me acuerdo de la ciudad ya. Y gana medalla de oro, plata, no sé, un japonés, ya. Y, o sea, salto largo, ¿no? O sea, saca plata. Su papá estaba en la línea, pues que es su entrenador también, ¿no? Y lo abraza así, pues. Así nomás, ¿no? De recontra friazo ya. Claro. Sí. Pero tú dices, puta, qué frío ese huevón, no lo ama.
pero en el salto antes, tú lo ves al viejo llorando, así. Pues. Entonces, el huevón obviamente se emociona, lo quiere a su hijo, pues, pero no sabe abrazar. Claro, no saben ellos. Pero eso no significa... No significa que no lo quiera, pero... Tú dices... Lo demuestran de repente no sabe abrazar. No, de distinta no sabe, manera. obvio, pues no sabe, pues, pero no significa que no lo ame y no se emocione por un logro de su hijo. Ahora sí te voy a decir que, por ejemplo... un japonés que va a Latinoamérica, donde la gente es muy de tocar... Le gusta. Muy de tocar. Se acostumbra al abrazo. Sí, claro. Y como que se enamora del país y no se cree. Sí, es verdad. Eso es verdad. Simplemente por el calor humano. Sí. Sí. Pero y también hay gente que de repente no le gusta, pues cuando tú es físico y yo estoy bien así como estoy, ¿no? También hay. Bien, también pues, hay. o sea, no todo Pero es... yo Hasta creo que- que la mayoría... Hasta que le dan contacto físico. Hasta que mayoría- le dan contacto físico que se da cuenta que... O sea, hay gente que no le gusta y ya Sí, está, o hay sea. de todo, pero yo creo que la mayoría sí les gusta. A la Los japoneses mayoría- que salen y encuentran ese... Y hablando de eso, ¿a ti te gusta el contacto físico? ¿Te gusta que te abracen? Tócame que sea realidad. Claro, nosotros los latinos nos gusta abrazar, nos gusta No, o sea, sí, apapachar. somos más Somos así, claro, afectivos. claro. Sí. Yo pienso que el japonés no lo es porque no sabe. Y el ser humano es un personaje de contacto, pues, ¿no? Somos de Claro. contacto de otras personas para Personaje desarrollarnos, de pues, contacto. Bueno, ¿no? bueno. Que nos toquen y tocamos. Ah, Ay. tan Solo que rico si que no es. sabes, perdón, el switcher está haciendo unas cortas. Está haciendo sí, No sé qué hace él ahí, no sé qué hace, no lo Quiere entiendo. que la abracen. Sí. Así pues. Bueno, entonces, ¿cómo estamos Bueno. de memoria? Creo que ya nos tenemos que ir. Tenemos que irnos porque nos vamos a tocar después. Exacto. No, o sea, Yo no me voy a tocar, yo voy a estar tranquilito. Bueno, ellos se Él se va a tocar. Yo Él se me va a voy a tocar mi casa solito. nos vamos. Chao, muchachos. Bueno, chao, chao. Suscríbete. Comenta. Chao. Ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. Cochito